Hola mi familia querida, aquí Telma Bernal con otro video. Este video ya hace varios días que lo quería hacer, que es un video muy especial para mí, porque siento que es mi deber y mi responsabilidad contestar muchas de las preguntas que han surgido acerca de mi transformación y entonces creo que es un buen momento para que yo cuente mi historia desde el principio, tratando de abarcar lo más que pueda, porque es una historia bastante larga. Pero voy a tratar de hacerla corta, de ser concisa, pero de incorporar y de decir las cosas más importantes ah, para que les ayude a ustedes en su proceso. Y espero que les sirva de ayuda y de inspiración a decir que sí se puede, porque sí se puede. Yo pasé por eso, no es fácil, pero es posible. Así que empecemos por el principio, como dicen. Yo en mi niñez pasé por una etapa que creo que muchos de los padres pasan por ellas, que están ahí con los niños, come, come, tenés que comer, porque yo no comía. Era una niña bien milindrosa para comer y entonces a mi mamá le costaba mucho que yo comiera. Entonces yo era una niña de una complexión bien delgada. Aquí tengo unas fotos, les voy a ir enseñando unas cuantas fotos que encontré por ahí. Entonces esta soy yo a la edad de 3 años más o menos. Todavía estaba aquí en Estados Unidos. Entonces yo, a mí me encantaba bailar, estaba en clases de ballet, era mi pasión, me encantaba, todavía me encanta el baile, aunque por cosas del destino ya no seguí la práctica del ballet, pero siempre me gusta bailar. La música siempre ha sido una parte bien importante en mi familia. Mi papá y mi hermano son músicos, así que ya se imaginan. Aquí está, recién llegada a El Salvador, mi primer día de clase en kindergarten, con mi hermano mayor. Aquí estoy yo, ven que era delgada. Entonces, esa edad para mí era una niña. Incluso le decían a mi mamá siempre que me llevaban al doctor que yo salía baja de peso, que tenía que comer más, que me hacían exámenes de sangre para ver los glóbulos rojos y todo eso, para que todo estuviera bien, porque no comía mucho. Y aquí, yo tenía como 5 años con mi mejor amiga, con mi hermanita de allá de El Salvador. Pero después de eso, cuando me fui acostumbrando a otra cultura, a la familia, a las tradiciones de mi país, a la comida, que es bien rica, esas pupusas, esa yuca frita. Así que me fui acostumbrando y fui comiendo más. Fui comiendo más y de una forma un tanto descontrolada, que ahí como a la edad de unos, ¿qué será? Como unos 7 años, 8 años, empecé a engordar, a ponerme más rellenita. Aquí estoy yo más o menos. Esta dice aquí, edad, la letra de mi mami, miren, edad 9 años. Entonces aquí, ya como a los 8 o 9 años, ya me estaba poniendo cachetoncita. Me gustaba bailar, no se me quita no se me había quitado y no se me va a quitar nunca. Estoy bailando con el traje tradicional de, de El Salvador. Entonces, aquí también tengo 9 años. Ahí dice, da 9 años, son las cartas que yo le mandaba a mi papi, con fotos cuando mi papi estaba aquí. Miren qué cachetoncita se había puesto Telmita. Así que no, mi papá decía, ay, qué linda está la niña, que qué fuerte, porque eso es algo de la cultura de nosotros, que nosotros creemos que entre más gordito esté un niño, está más saludable, lo cual es totalmente erróneo, que nosotros pensemos que un niño cachetoncito, que apenas puede caminar, ay, qué lindo, qué lindo. Ahí es cuando a veces caemos en el error de creer de que comer bien o comer bastante, lo que nosotros llamamos comer bien o comer bastante, es saludable, es bueno, y no, no, en muchos casos no lleva a obesidad infantil. Yo no sé si caía en eso de obesidad, pero había sobrepeso, es obvio que había sobrepeso. Y aquí estoy yo celebrando, creo que fue cuando cumplí 10 años, que lo celebré con mi amiga, con otra de mis mejores amigas. Ya estaba bien cachetoncita ahí también. Y así, de ahí en adelante, llegué a la adolescencia, también pasadita de peso. Este, Fue unos días antes de regresarme aquí a Estados Unidos. Yo regresé a Estados Unidos cuando tenía 13 años.
Entonces toda mi infancia la pasé en El Salvador, 10 años, de 3 años a los 13 viví en El Salvador, a los 13 años regresé. Así que creo que uno de los momentos más difíciles fue llegar aquí a Estados Unidos, otra cultura, otra forma de pensar. Los jóvenes tienen otras prioridades, el lucir bien, las niñas muy arregladitas, muy delgaditas. Las niñas se enfocan mucho en eso de la moda y todo eso. Entonces, el llegar a una escuela y no hablar el idioma y todo nuevo, un lugar donde es todo nuevo, fue un choque muy, muy fuerte para mí, un choque cultural fuerte y más que a la edad de 13 años apenas vamos empezando esa etapa rara y confusa de la adolescencia y de la pubertad. Y hay muchas dudas, hay muchas cosas que ignoramos y nos centramos mucho al qué dirán. Entonces todo eso me afectó mucho a mí. Y yo vi como las otras niñas hablaban a mi espalda, decían, la gordita, la nueva gordita, y eso afectaba. Entonces pasé por una etapa que dije, no, tengo que bajar de peso, no me importa cómo, y voy a bajar de peso, yo quiero estar como las demás, quiero usar la ropa que usan los demás, porque si se fijan yo me vestía así, mi camiseta, mis chores y ya. Entonces yo decía, yo quiero estar como las otras niñas y tal vez pertenecer al grupito popular o qué sé yo, porque también encontrar amistades verdaderas se hace muy difícil. Y así que empecé esa mentalidad de querer bajar de peso como sea del lugar. Cuando uno es joven es rebelde y dice, yo voy a bajar de peso como sea. Entonces pasé por una etapa bastante difícil en mi vida, a la edad de unos 14 años más o menos, empecé a dejar de comer. Es muy difícil hablar de esto porque muy pocas personas lo saben. Dejé de comer, tomaba mucha agua, nada más tomaba agua y a mi mamá le decía, no tengo hambre. Cuando me decían, ven a comer, yo no tengo hambre. O si no, ven a desayunar, y decía, no quiero desayunar. Y decía, como en la escuela. Entonces empecé esa etapa, no sé, nunca fui a un doctor ni nada, pero era obvio que estaba teniendo trastornos alimenticios. El querer dejar de comer y el creer que la comida es tu enemiga y tratar lo más humanamente posible de no comer, era un problema. Era un problema más que todo mental, pero también se convirtió a la larga en un problema físico porque ese problema se alargó a más o menos 2 años. Entonces empecé a bajar de peso rápido, pero me veía pálida, enferma, y mi mamá se asustaba mucho y me decía, pero ¿por qué estás bajando de peso tan rápido y tenés que comer? ¿Estás comiendo en la escuela? Y le decía que sí, pero en la escuela cuando se llegaba la hora del almuerzo yo trataba de evadir la cafetería, si había tareas que hacer, yo era tutora en ese entonces también de muchachos que estaban aprendiendo inglés, y en ese entonces ya hablaba inglés yo, y entonces yo me quedaba a darles tutorías para no ir a comer, para no ir a la cafetería. Ponía mil y una excusa para no comer, para no estar ahí presente con la comida, viendo gente comer, para mí era una tortura. Y y así pasaron 2 años. Así pasaron 2 años y mi mejor amiga, que la quiero y la adoro, fue una de las piezas claves para que yo cambiara mi mentalidad. Yo creo que ella era la única que sabía y que se daba cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, ella y mi mamá, que ya después las mamás tienen un sexto sentido y ella sabía que algo no estaba bien. Entonces ellas dos fueron las que me ayudaron y me decían, tenés que comer y tenés que cambiar esa actitud y te queremos por cómo son, no por cómo te veas o por el peso que tengas. Y así fue cambiando a la edad de 15 años. Cuando cumplí mis 15 años yo no quería fiesta, yo no quería nada, no tenía amigos, solo tenía unos cuantos amiguitos bien cercanos nada más. Y no quise fiesta
quise ir a El Salvador, ya tenía 2 años de que me había venido y no había regresado, entonces quise ir a El Salvador. En ese entonces todavía estaba con esa mentalidad de no comer mucho, entonces mi familia la última vez que me vio así, me vio gordita. Entonces cuando llegué a El Salvador, viéndome así, yo casi no tengo fotos de esta época porque a mi mamá no le gustaba tomarme fotos así, porque no quería recordar quizás después de esa etapa, pero esta es una de las pocas que tengo. Estoy con mis primos en el lago, entonces ahí ya había bajado bastantito de peso, entonces de verme así, gordita, verme así, ellos se asustaron y me decían, ¿qué está pasando? ¿Por qué has bajado de peso? Otros pensaban que era simplemente crecimiento, etapa de crecimiento, pero era algo serio que yo no quería comer. Eh, Después de eso, después de esos 2 años, cuando yo vi que no estaba bien lo que estaba haciendo, porque me estaba afectando físicamente, se me caía el pelo, se me empezó a caer el pelo, no tenía fuerzas para nada, ni ánimos de nada, llegaba de la escuela, tiraba mi bolsón al sofá, mi mochila y me acostaba y a dormir, y hacía tareas, como les digo, las tareas las hacía durante la hora de lunch para no comer, llegaba a casa, ya no tenía tareas y me acostaba a dormir. Y dormía, mi mamá me quería levantar para la cena, no me levantaba. Estaba bien pálida, pálida, pálida. Se empezaban a notar huesos por todos lados, en los codos, en la clavícula. Entonces mi mamá, mi mamá tuvo una plática bien seria conmigo. Me dijo que tenía que comer, que, que mi actitud tenía que cambiar, que había formas saludables de mantener el peso adecuado de uno, pero uno de joven no quiere escuchar, no quiere entender. Pero con las palabras de ella y de mi mejor amiga, mi actitud fue cambiando. En ese entonces empecé comunicación, vine a El Salvador y empecé a comer un poquito mejor. Luego de eso, como a los 17 años, empecé a tener comunicación con Julio, el que ahora es mi esposo. Nosotros nos conocemos desde El Salvador, desde que éramos niños. Éramos amiguitos, nos conocíamos, pero nada que se diga muy, muy cercano. Pero por cosas del destino lo volví a encontrar y empezamos a hablar como amigos, entablamos una amistad muy bonita. Entonces, en ese entonces yo estaba en etapa de recuperación, hablando por teléfono, y ya cuando había mucha confianza le comenté que estaba todavía recuperándome de esos problemas que había tenido. Perdón. Y él me brindó todo su apoyo. Y cuando yo lo fui a ver, ya en ese entonces yo creo que ya éramos novios, no había nada así de que él me dijo, ¿quieres ser mi novia? Sino que fue algo que se fue dando. Así que ya en ese entonces cuando yo lo fui a ver, él me fue a ver primero, a Maryland. Y luego fui yo a Arizona a verlo. Entonces en ese entonces yo ya estaba, hacía mis 17 años. Ahí estamos los dos, una de nuestras primeras fotos juntos. Ahí está. Yo ya estaba recuperándome un poquito más. Pero en ese entonces mi suegra me decía, bien, vente a comer, y me servía porciones de comida que para mí todavía mi estómago, cuando yo intenté comer otra vez normal, no podía porque mi estómago se había reducido. El estómago es como un músculo que entre más le pongas, más se va estirando y estirando, entonces por eso uno tiende a comer más. Y lo mismo pasa al contrario, cuando dejas de comer, tu estómago se va como encogiendo y ya cuando quería comer, con poquito, un par de bocaditos y me llenaba. Entonces a mí me daba pena porque tenía pena que creyera que era que no me gustaba la comida o algo, pero era simplemente que yo estaba en esa etapa de transición, de empezar a comer y de empezar a ser mi amiga otra vez, de llevar una relación saludable con la comida. Pero fue una etapa difícil. Poco a poco mi estómago se fue acostumbrando, yo estaba feliz con Julio, que éramos novios, una relación muy linda. Entonces eso me ayudó también emocionalmente. Él me quería como yo era, no tanto por lo que como lucía, sino por mi persona, por mi esencia. Entonces eso me dio un boost,
un arrancón enorme a mi autoestima, entonces yo dije sí, entonces al fin encontré a alguien que me quiere por como soy, no por tanto como luzco. Así que de ahí mis hábitos empezaron a cambiar. Entonces empecé a comer tranquila. Me casé a los 18 años, bastante joven, y arrancamos una vida con él y todo chévere. Entonces empecé a comer y me fui descuidando un poquito, me fui descuidando un poquito. Ha pasado el tiempo, en el 2009 quedé embarazada, una foto de mi embarazo y eché una panzota. Apenas tenía como unos, ¿qué será? Unos 5 o 6 meses ahí y ya estaba bien grande esa barriga. Entonces me embaracé y en ese entonces yo estaba un poquito rellenita antes del embarazo. Nada que se diga sobrepeso o que ah, me preocupara por mi salud, todavía no, pero yo creo que en ese entonces andaba ahí como por las 145, 150 libras quizás. Pero sí, ya estaba cachetoncita, ya estaba rellenita, yo ya me sentía bien, ya me veía recuperada, se podría decir. Y me embaracé, subí mucho de peso, comía por dos, como dicen, a pesar de que no comía cosas que no eran tan grasosas o no saludables, pero comía mucho, o sea, a mí me encantaba, en ese entonces me dio por comer piña y fresas, pero de una forma descontrolada. Yo me comía una o dos piñas al día o una cajita de 1 libra de fresas en una sentada. De vez en cuando se me antojaban comidas no muy buenas tampoco, como alitas de pollo o jugos. Yo no soy mucho de sodas, no que he sido mucho de sodas. Sí las tomaba más que todo antes, pero ella era más que todo jugos de esos que tienen mucho azúcar, jugo de frutas, que según que son de frutas, pero que son 10% jugo, según, o 5%, y lo demás es azúcar. Entonces eso era lo que consumía yo cuando estaba embarazada. Y subí de peso la última semana de mi embarazo, la 40. Pesaba 210 libras. Nunca me dijeron nada en el médico, nunca me dijeron, está muy pasada de peso, qué sé yo, no sé. Nunca me dijeron nada, pero llegué a pesar 210 libras en el embarazo. Luego de eso, ay, perdón. Luego de eso, tuve a mi niño. Tuve a mi niño, todo salió perfecto, gracias a Dios. Y luego de eso me quedé más o menos comiendo por dos igual. Porque me decían que si estaba amamantando, porque si estaba dando pecho, me decían de que tenía que comer bien, que tenía que alimentarme bien. En El Salvador, en mi país, dicen que hay que comer ciertas cosas especiales que para dar más leche. Entonces dicen que hay que comer tortilla tostada, que hay que comer queso, que hay que que hay que tomar chocolate, ese chocolate caliente, el chocolate de la abuelita y con leche. Entonces, un montón de cosas que me hicieron que me quedara más o menos por el mismo peso. O sea, yo casi no bajé el primer año. Mi bebé cuando cumplió 1 añito le hicimos una fiestecita. Me puse un vestido, pero yo no me sentía nada bien. Yo creo que han visto fotos de un vestidito celestito que tengo ahí. Pero sí, eso fue cuando yo me di cuenta que yo no había bajado casi nada de peso. Y estaba en 190 libras, 195 a veces. De repente que según que me aplicaba y decía, no, voy a bajar de peso, y bajaba un poquitito a 186. Yo creo que lo menos que vi antes de ponerme seria con bajar de peso eran como 186 libras. Entonces yo dije, no, ya pasó 1 año que nació mi bebé, yo tengo que hacer algo por mí. Y yo no me sentía bien, no me sentía atractiva para mi esposo, no me arreglaba, no quería salir, me pasaba en casa, cuando quería enseñarle a jugar a mi niño a caminar, yo entonces estaba aprendiendo a caminar y yo me agachaba, a agarrarle las manitas y me cansaba, me faltaba la respiración, me dolía la espalda de estar en esa posición, ayudándole a él a caminar, a dar sus pasitos. Y yo decía, híjole,
si estoy cansada ahorita, que está chiquito, que le estoy enseñando los primeros pasos, ¿qué va a pasar cuando este niño ande corriendo, cuando ande jugando? Más si sale igual al papá de hiperactivo, y sí, salió así, que anda corriendo, jugando pelota. Y dije, no voy a poder, no voy a poder, entonces yo tengo que hacer algo. Y mi mamá también me decía, hija, ya pasó un año, tienes que hacer algo por tu salud, por tu salud, por tu autoestima, por enseñarle un buen ejemplo a tu hijo de cómo comer saludable. Tu niño ya va a empezar a comer comida sólida, me decía, entonces tienes que introducirle vegetales pues y qué mejor ejemplo que tú lo hagas también. Entonces dije, no, mi mamá tiene razón, voy a empezar a cambiar. Entonces, mi comienzo fue por cambios bien lentos, bien despacio. No fue una cosa que, pum, de un día de la noche a la mañana ya voy a comer saludable, voy a hacer ejercicio y todo. No, tomó tiempo. Como les digo, es cuestión de paso a paso. Empecé por dejar de comer tantas cosas fritas o tantas cosas de afuera. Porque a veces mi esposo en la carrera me decía, no cocines, no te preocupes, yo llevo algo de afuera. Entonces yo le dije a mi esposo, ya vamos a parar eso, entonces voy a cocinar y cocinarme cosas más saludables. Eh, y así empezó. Empecé a tomar más agua, que esa es la historia del por qué a mis páginas de fitness y todo eso siempre es H2O Fitness o H2O, que es el agua, el agua. Porque la historia es de que yo odiaba el agua, odiaba como no tienen idea. Yo pasaba días, unos 3 días, y yo no probaba una gota de agua. Solo jugos, más que todo. O a veces mi mamá me hacía burla, me decía, no vas a tomar nada cuando estaba comiendo. Y comida grande. Decía, no. Y me decía, ¿qué? ¿Qué a brincos te vas a bajar la comida? Te va a quedar atorada. Te va a quedar trabada la comida. Ay, pero yo odiaba el agua, no tienen idea. Al punto que mi esposo me hacía burla y me decía, mira, tenés que tomar agua. Y él se empinaba la botella y me decía, así, como hombre. Y me decía, como macho. Y yo me ponía a reír y decía, está loco. Entonces empecé a tomar agua, pero yo no me podía tomar un vaso de agua así. Así que hasta ver la media luna, como decimos, así, hasta arriba. No, porque me daban hasta ganas de vomitar. Me daban ganas de vomitar y yo odiaba el agua, pero poco a poco fui encontrándole o acostumbrándome al agua, porque requiere de costumbre si no estás acostumbrado. Entonces empecé por un vaso al día, después 2, 3 y así. Así fui poco a poco y reemplazando esos jugos por agua. Y otras cositas que mi mamá me decía, sal a caminar, si tú no quieres ir al gimnasio, porque no quieres dejar al niño solo aquí conmigo por mucho tiempo, o porque no quieres separarte de él, o porque no quieres pagar, etcétera, no te quieres comprometer a eso, me decía, pues sal a caminar 1 hora, yo te cuido al niño y vete a caminar. Entonces empecé a hacer eso, empecé a caminar. Luego una noche que no podía dormir, estuve viendo ahí la tele y vi un infomercial de unos DVDs para hacer ejercicio en casa y dije, bueno, eso puede ser una buena opción. Pues yo me quedo aquí en casa con el niño se queda aquí jugando, tranquilo, si me necesita aquí estoy para él, estamos en casa, yo lo puedo hacer a la hora que yo pueda, el ejercicio y que más me convenga. Y así hice, compré y ordené unos ejercicios en DVD que son buenísimos, que son de una compañía que se llama Team Beachbody. Entonces empecé con uno que se llama Turbo Fire. Entonces era mucho cardio, mucho saltar, mucho bailar y me gustó porque a mí me gustaba bailar. Entonces fue una mezcla de baile con aeróbicos y todo eso. Entonces me gustó. Y así empecé a hacer ejercicios en casa. Debo aclarar que yo nunca he ido a un gimnasio. Siempre me preguntan todo el ejercicio que yo hago y que he hecho siempre ha sido aquí en casa. Y las veces que lo hago afuera es porque salgo a correr o a caminar o a nadar o a la playa. Pero de ahí, solo aquí en casa. A mí, cada persona tiene su ritmo de vida diferente, tiene sus gustos diferentes, pero a mí en particular me gusta estar aquí en casa y hacerlo en casa con mi hijo. Y ahora que ya está más grandecito, ahora él lo hace conmigo también, él brinca y todo. Así que eso es lo que hago DVDs en casa. Eh, y así, poquito a poco, la forma de comer, mi mamá me empezó a guiar, porque en ese entonces yo no conocía a Alejandro, por ejemplo, no conocía
figuras importantes que me ayudaran, que yo dijera, voy a seguir a esta persona y voy a seguir consejos, y tampoco no era mucho de redes sociales y todo eso. Entonces el cambio empezó aquí en casa con mi mamá de ayuda. Entonces en un plato de comida me decía mi mamá, si vas a comer arroz no comas tortilla, o si vas a comer papa no comas arroz, así. Entonces ella se encargaba de que yo comiera un poquito mejor. Entonces poco a poco fui adoptando, me decía comer más vegetales, comer más fruta, entonces simplemente comer más saludable. Yo sé que a veces ponemos excusas y quizás nos hacemos los desentendidos, decimos que cómo comer saludable, yo no sé, pero nosotros sabemos las cosas que nos hacen daño, sabemos que las cosas fritas nos hacen daño, que los pastelitos nos hacen daño, que la soda es mala, que todas esas cosas nos engordan, nosotros lo sabemos. Entonces si eliminamos eso desde el principio, si tratamos de poco a poco irnos despegando de esos malos hábitos, vamos a ver una diferencia. Entonces así empecé. Luego bajé un poco de peso después de eso, estaba bajando lento pero saludable, me estaba sintiendo mejor. Este, pero llegaba una etapa de estancamiento, a la etapa de la meseta. Yo estaba más o menos como en las 165 más o menos de libra, ya había bajado unas 20, 25 por ahí así, y estaba feliz, 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 que ya no era talla 14, porque en ese entonces era talla 14, 16. Y ya había bajado como a una talla 10. Mi suegra me regaló mucha ropa en ese entonces talla 10, y yo feliz que me quedaba la talla 10. Y, y en pasé esa etapa de meseta, pasaron varios meses, la verdad. Pero lo que importó es que no me di por vencida. Y a veces me alocaba y quería hacer días. En esa etapa de la meseta de desesperación hice dietas medio locas, porque dije, pues, ¿por qué no estoy bajando? Pues estoy, según yo, comiendo saludable y todo eso. ¿Por qué no bajo? Entonces fue cuando me desesperé y empecé a ver dietas así que rápidas. Había una dieta de 3 días, que es la dieta militar, que decía que ibas a bajar de 5 a 10 libras en 3 días o algo así. Entonces la probé. Malísimo, malísimo, porque no tenía otra vez energía de nada. Al pasar esos 3 días me quería comer el mundo entero con un hambre, porque en el desayuno solo era una manzana y un café, en el almuerzo un pedacito de pollo y vainitas, creo, y en el almuerzo y la cena era otra cosita chiquita con una ensalada o algo así. La onda es de que tenía una hambre para el tercer día, cuando se acaba la dieta según, y sí, bajaba quizás unas 2 libras a puro, a puro pasar hambre, y después me atascaba, como decimos nosotros, me atascaba a comer y la subía otra vez, y eso me afectó, eso creo que eso retrasó aún más mi proceso y esas mesetas. Luego yo decía, no, a lo mejor esta dieta sí me funciona, y era una dieta de 500 calorías al día. Sí, 500. Y no, lo mismo, bajo energía. En ese entonces se me empezó a volver a caer el pelo. Y no, en esa dieta yo no sé cómo duré tanto. En ese tanto se podría decir, duré como 3 semanas en esa dieta, pero yo ya estaba cansada físicamente, mentalmente, porque era una cosa que según que te tenías que pesar todos los días, que te juraban que todos los días ibas a bajar una libra al día. Mentira. Entonces yo me subía, me pesaba y veía, no, todavía 167, todavía 169, por ejemplo, y me frustraba, me cansaba. Entonces yo creo que esas dos fueron las dietas más locas que hice, y de las que más me arrepiento quizás, porque como les digo, yo siento que eso retrasó mi proceso. Y otras cositas que decían que en la mañana tomar vinagre de manzana, y eso fue horrible, y cosas así. Pero en esos días estaba viendo la tele en la mañana, estaba viendo la tele, y yo vi que una sección de Alejandro, que era este joven, que yo creo que en ese entonces estaba en Bailando por un Sueño, no me recuerdo. Pero era un joven que según que había bajado de peso y todo eso. Entonces me empezó a interesar la historia de Alejandro, y lo empecé a seguir y me empecé a informar sobre él, y veía que ponía consejos. Y entonces cada consejito que ponía yo lo iba agarrando, y se convirtió como en una figura que yo miraba y que admiraba, y que quería
seguir sus consejos, entonces lo fui adoptando. Creo que uno de los cambios más significativos que hice y que me ayudó fue el dejar de comer carbohidratos en la cena, porque yo seguía comiendo carbohidratos ya para dormirme y comía muy cerca, la hora de cenar estaba muy cerca de la hora de dormir. Eso fue uno de los primeros consejos que vi también, que hay que esperar unas 3 horas para cenar y luego para irse a la cama, unas 3 horas. Entonces empecé a hacer eso, a cenar más temprano, entonces ya cenaba a las 7 de la noche en lugar de cenar a las 10 e irme a la cama a las 11, por ejemplo. Y esas cositas, esos consejitos me fueron ayudando y poquito a poco y poquito a poco. Ok. Entonces, ¿qué fue, mi amor? Ay, mi niño me necesita. Así que vamos a cortar aquí y sigo con la segunda parte, ¿ok? Ya les seguiré contando cómo fue que Alejandro cambió mi vida, ¿ok? Los quiero, bye.